Amén. El sermón de hoy es Primera de Pedro, capítulo 3, comenzando en el versículo 8. Te invito a agarrar tu Biblia y leer conmigo Primera de Pedro 3, verso 8 al verso 12. Pastor Shane hizo muy buen trabajo predicando unos textos bastante difíciles las últimas semanas y estoy agradecido por eso. Me siento un poquito culpable por haberle dado esos textos, pero ya se me pasó. Así que ese no es el único pasaje difícil en Primera de Pedro, como vamos a ver. Así que hoy no es tanto un pasaje que es difícil para entender, sino que es difícil de hacer, difícil de aplicar. Así que vamos a leer verso 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, recordamos las palabras de Isaías. Ese es aquel a quien voy a ver, el que es humilde y manso de corazón, que tiembla delante de mi palabra. Señor, ve a tu pueblo con favor al abrir tu palabra. Cámbianos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este año ha sido muchas cosas. Si quisiéramos describir la primera mitad de este año, sería difícil de hacerlo, ¿no? Ha sido frustrante, desorientador, molesto, agotador, preocupante, y pudiéramos añadir también extraño. Ha hecho al show de televisión Stranger Things, cosas extrañas, lucir como normal. Estamos en una temporada bastante extraña. Los deportes están vacíos en los estadios. No hay personas, pero puedes comprar un ticket para el estadio y ellos van a poner una foto tuya en la silla. Es bastante extraño esos tiempos. Quizá pudiéramos hacer algo así en la iglesia, ¿no? Pero por algunas razones extrañas, la audiencia de Pedro también estaba pasando por algunas cosas extrañas. Eran tiempos difíciles, habían sido exiliados de su tierra, habían sido expulsados de Roma y ahora estaban esparcidos por lo que hoy llamamos la moderna Turquía. No es fácil vivir la vida cristiana para la audiencia de Pedro. Las cosas eran extrañas. Quizás se sentían como el salmista en el Salmo 137, cuando él estaba en exilio y dice: ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Y nos encontramos a nosotros mismos cantando canciones en nuestra casa, canciones al Señor en una tierra extraña. Y a pesar de que estos eran tiempos extraños para la audiencia de Pedro, a pesar de que eran tiempos extraños, no les da nada fuera del ordinario para hacer en relación con la vida cristiana. De hecho, si Pedro está haciendo algo, es reiterar lo básico. Es decir, él no les dice: muchachos, ustedes están en una situación extraña, entonces necesitan una enseñanza extraña. No, lo que hace es darle el cristianismo básico. Y obviamente él cree que tú puedes vivir el cristianismo básico en una circunstancia que no es ideal. Estas no eran circunstancias ideales para los cristianos en la Turquía moderna. Y no son circunstancias ideales hoy para nosotros. Pero lo que nosotros necesitamos es lo mismo que necesitaba la audiencia de Pedro.
es simplemente lo básico, reiterar lo básico, recordarnos lo básico. Ahora, si tú eres nuevo con nosotros y no has estado con nosotros a través de este viaje que hemos tomado por Primera de Pedro, quiero recordarnos algunos puntos que hemos cubierto bastante y creo que es bueno que recordemos damos un resumen de lo que hemos visto. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 12, Pedro nos dice lo que él está haciendo en esta carta cuando dice que en medio de vosotros ha venido para probar si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Él les está escribiendo acerca del cristianismo real, la gracia real de Dios, y quiere que sus lectores estén firmes en la gracia de Dios, que no flaqueen, que no se rindan. 1 Pedro 5:12, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Eso que le dice Pedro en 1 de 5. Este es Pedro, el pescador, el que falló y el Señor lo usó de manera increíble. Y eso es buenas nuevas para nosotros, ¿ok? Tú no vas a escribir una carta del Nuevo Testamento. Si lo haces, eres un hereje. Pero el Señor sí nos puede usar a todos. Hace una semana, cuando estaba en vacaciones, estaba jugando con mi hijo y con los vecinos, ¿no? Unos buenos vecinos que teníamos. Y como en el día 2, él me pregunta, en el segundo día que estábamos jugando, y él me pregunta simplemente, ¿qué tú haces? ¿Qué haces? ¿De qué trabajas? Y yo simplemente le digo casualmente, bueno, yo soy un pastor. Y él me dice, ¿qué? ¿Cómo sucedió eso? Y yo le dije, bueno, seguro que quieres saber esto porque es acerca de la Biblia. Bueno, él me dice, bueno, seguro que tienes como un llamado o algo. Y yo le dije, sí, como un llamado. Y esa es la mejor respuesta que he recibido, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que eso pase? Es un milagro. Sí, es un milagro, es gracia, y eso es lo que todos los cristianos podemos decir. ¿Cómo pudo pasar esto? Bueno, pasó porque capítulo 1 dice, hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Pasó porque en el capítulo 1 hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Ha pasado porque en el capítulo 2 Cristo fue a la cruz y llevó nuestros pecados en su cuerpo. Esto sucedió porque Dios nos ha dado una nueva identidad, nuevos afectos. Todas esas verdades del Evangelio, del capítulo 1 al capítulo 2. Y ahora, en el capítulo 2, verso 12, el pasaje donde estamos hoy, él ha estado en este tema acerca de cómo vivir la vida cristiana en un mundo pagano, en una sociedad pagana. Y recuerda que en el verso 12 dice que estamos viviendo como paganos, extranjeros, peregrinos, y debemos vivir honradamente, irreprochablemente. Habló de las relaciones entre matrimonios, habló entre relaciones entre amos y esclavos, y ahora es acerca de todos. Okay. O esposos, eso es un grupo particular, esposas, eso es un grupo particular, amos y esclavos, eso es un grupo particular, pero ahora es todos. Cristianos, creyentes, del verso 9 al 12 está hablando de relaciones afuera de la iglesia. ¿Cómo respondemos a aquellos que nos maltratan? Pero creo que Pedro todavía tiene nuestro testimonio al mundo que nos observa. Esas relaciones que nosotros tenemos en la iglesia tienen repercuten en cómo el mundo nos ve. Y recuerda que Jesús oró que estuviéramos unidos para que el mundo crea. Entonces nuestras relaciones, aunque son internas, también tienen un aspecto externo, un impacto externo. Entonces Pedro nos está ayudando a pensar en esto. Ahora, leímos temprano del Salmo 34 y Pedro usa mucho el Salmo 34. En el verso 12, Pedro está usando este salmo. Esto es claramente un salmo que sus lectores
conocían, los cristianos cantaban, y algunos creen que el Salmo 34 fue usado como un catequismo de discipulado para los cristianos de la iglesia primitiva, como un capítulo al cual todos iban para pensar en cómo vivir como cristianos. Ahora, una nota más. Es claro que Pedro en este pasaje y en otros pasajes está reflexionando en la enseñanza de Cristo, particularmente en el Sermón del Monte de Mateo 5. ¿Cómo respondemos a aquellos que nos maltratan? Pero también es increíblemente similar a Romanos 12, versículo 15 al 21. Y traigo esos pasajes porque quiero que veas que ese es el tipo de enseñanza que es enseñada y reenseñada. Es fundamental, es básica. No significa que es fácil, simplemente significa que es básica. Y debes escuchar lo básico una y otra vez. Por ejemplo, le dices a tus niños, ponte tus salvavidas, y siempre te los pones y siempre los recuerdas. Ponte tu casco cuando vas a manejar bicicleta, y es importante que le recuerdes eso una y otra vez. Entonces nos está dando algo básico aquí acerca de relaciones. Ahora, con todo eso, estamos listos para empezar. Versos 8 a 12, pudiéramos dividirlo en dos partes. Primero, cómo relacionarse con la familia de la iglesia, eso es versículo 8, y verso 9 al 12, cómo relacionarse a una sociedad hostil. ¿Ok? Entonces, familia de la iglesia. Nota que dice 5 cosas particulares aquí. Que todos sean de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Ahora, alguien llamado Tom Schreiner, un erudito del Nuevo Testamento, dice que estos 5 aspectos de la vida cristiana forman lo que llamamos en teología un quiasmo. Eso quiere decir que los puntos en el principio y al final corresponden, y luego los que están en el medio corresponden, y luego el punto del medio es el núcleo del punto, ¿no? Hay un énfasis en ese punto. En otras palabras, los bordes y moviéndose hacia el centro es como el núcleo. Nos muestra lo que significa el punto principal aquí. El punto principal, el punto 1 y 5 corresponde con una humildad y unidad de mente. Estas son actitudes, un mismo sentir, un espíritu humilde. Y luego, compasivos y misericordiosos. Estos son emociones. Hay algo que tiene que ver con nuestra mente y algo que tiene que ver con nuestras emociones. Y aquí estamos mandados a tener emociones, simpatía, emociones, compasión, misericordia. No deberíamos dejar de lado las emociones cuando hablamos del cristianismo. Hay un sentido de amor, de empatía, simpatía. Ese tipo de amor, de simpatía y de emoción que debe haber en los cristianos. Está hablando de cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ahora, la primera es mismo sentir y un espíritu humilde. Eso es importante cuando el Señor habló en Juan 17. Significa moverse en la misma dirección. Ahora, unidad, mismo sentir, no quiere decir uniformidad. Ok, no todos tenemos los mismos deportes favoritos, no todos tenemos los mismos trasfondos culturales, etcétera. Pero debemos pensar de la misma manera cuando se trata del Evangelio. Debemos pensar de la misma manera cuando se trata de nuestra meta de glorificar a Dios en nuestra vida. Debemos pensar de la misma manera para poder tener una coinonía, una fraternidad. La iglesia primitiva pensaba de la misma manera cuando Lucas nos dice en Hechos 4 acerca de la iglesia primitiva. Hechos 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de la propiedad común. Eso es increíble. Dice, un corazón, un alma, nadie tenía necesidad, todo tenían en común. Eso es armonía, eso es unidad, eso es un mismo sentir. Los apóstoles enseñaron esto una y otra vez. Romanos, por ejemplo, capítulo 12, versículo
4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo. Debemos ser uno. Cuando tú vas al baño, vas con todo tu cuerpo, ¿no? No simplemente mandas a tu vejiga al baño. Pues nosotros somos un cuerpo, una iglesia, una familia. Es increíble cuando Pablo habla de la unidad del Espíritu en Efesios 4 también. Ahora, no estoy moviéndome muy rápido esta mañana, pero quiero poner énfasis en esto, porque uno de los retos que está pasando la iglesia hoy en día es la unidad. Piensa cuántas cosas dividen a los cristianos en las iglesias hoy. La política, hay tanta polarización. Socialmente, tenemos en nuestras comunidades hay protestas y respecto al racismo y respecto a si tienes que ponerte una máscara. Algunos amigos en una iglesia están desunidos porque a las 8 tienen un servicio de máscara y a las 11 tienen el servicio de no máscara. La gente está dividiéndose acerca de esto. Emocionalmente la gente se divide, y espiritualmente tenemos pecado, y el pecado no es circunstancial, no es acerca de si hay una pandemia o hay protestas, no, es simplemente siempre está ahí. Una de las cosas que tenemos que tener presente, particularmente en este tiempo, es que nuestra familia debe estar unida. Estaba en una reunión virtual hace unos días. El pastor Ray Orland estaba ahí. Ray Orland, que ya tiene más de 70 años, es un santo. Y dice que hay 3 cosas que debemos tener. Debemos orar, hablando de estos tiempos, ¿no? Debemos tener valor. Y Ray dice, me encantaría ir a la cárcel con cualquiera de ustedes. Y tercero, dice, debemos mantenernos juntos. No podemos perder más amigos. Nos quedamos juntos. Necesitamos la ayuda de Dios para hacer esto. Todos estos aspectos son producidos por Dios. No podemos hacer esto en la carne. Y esa es una de las maneras como podemos impactar el mundo, por nuestra unidad. Un pueblo diverso, unificado en Cristo, es una apologética muy poderosa. Es un testimonio poderoso. Es único. Ok, ahora voy a moverme más rápido. Simpatía. Dice, ten simpatía. No seas patético, sino ten simpatía. ¿Ok? Esto tiene que ver con las emociones. Ser movido por las mismas cosas que mueven a tus hermanos y a tus hermanas. Ahora, aquí está la cosa con simpatía. Yo no puedo tener simpatía con otros cuando estoy preocupado conmigo mismo. La preocupación conmigo mismo y la simpatía por ti no pueden coexistir. La simpatía envuelve meterme debajo de la carga con otros. Esto es una parte básica de tu membresía a la iglesia. Es simplemente tener simpatía con aquellos que están sufriendo. Ahora, muchos cristianos son excelentes argumentando, pero terribles en simpatía. Y déjame decirte, no tienes que tener las mismas posiciones políticas para simpatizar con alguien más. De nuevo, no es acerca de uniformidad, es acerca de unidad, acerca de simpatía. Como dice Romanos, ¿no? O llora con aquellos que lloran. Alégrate con aquellos que se alegran. O 1 Corintios 12:26, me encanta este verso. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. O piensa en esto. Hebreos 13:3. Acuérdese de los presos. ¿Cómo? Como si estuvieran presos con ellos. Eso es simpatía. Eso es meterse en la carga de otros.
y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Ahora, a veces tú tienes que aprender más para poder simpatizar con otras personas. Algunas veces no tienes la información correcta o información suficiente. Esta semana pasada estaba leyendo el libro de los Guardianos. Están basados en eventos relacionados con personas, prisioneros que habían sido encarcelados de manera injusta. Entonces, hay un ministerio que los defiende, algunos de ellos que están en la pena de muerte. Muy conmovedor este libro, de estas historias. ¿Y sabes qué pasó cuando leíste este libro? Me volví muy simpatético, o sea, me conmovió con las personas que están en prisión de manera errónea. Entonces, estamos aprendiendo no solamente a tener respuestas, sino también a tener simpatía. Debemos hablar con otras personas, entender por lo que ellos están pasando. Tercero, amor. Es la gran palabra Filadelfia. Esto es muy importante para Pedro porque sigue hablando de esto en capítulo 1, 22, 2, 17, donde dice que debemos amar a los hermanos. Más adelante en capítulo 5 también, versículo 9, dice resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es una buena palabra. Es una palabra que habla de tus órganos internos. Es decir, que tú te sientes de alguna cierta manera hacia tus hermanos. Es esta idea de ser movido fraternalmente desde tu más íntimo sentir, desde tu corazón. Esto es lo que dice Pablo en Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es cuando pensamos en nuestro perdón que podemos perdonar a otros y tener compasión de otros. Y eso lo une a humildad, un espíritu humilde. Es imposible tener armonía sin tener humildad. Esta unidad viene cuando, desunidad viene cuando estamos preocupados de nosotros mismos, cuando nos enfocamos en nosotros mismos demasiado. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2 también, ¿no? Debemos pensar más de los demás. Pedro tiene mucho que decir acerca de la humildad. En capítulo 5 habla de los ancianos, habla de la iglesia. Dice que debemos humillarnos a nosotros mismos bajo la mano de Dios, recordando quién es Dios. Ahora, estos son aspectos que deben caracterizar a la iglesia. Como dije, no son difíciles de entender, pero necesitamos el poder de Dios para ponerlos en práctica. Ahora, seguimos al segundo punto, ¿cómo relacionarse a una sociedad hostil? ¿Cómo podemos responder a aquellos que nos ven de manera condescendiente cuando hablamos de nuestra fe? ¿Cómo respondemos cuando hablamos con alguien acerca de política o de algún otro punto que simplemente nos maltratan o nos ultrajan o nos insultan? Bueno, es bastante radical, pero dice, versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Primero dice, bendice y no tomes represalias. Esta idea es repetida en otras partes en el Nuevo Testamento, Lucas 6:27, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Hagan bien a los que los aborrecen. Eso es un versículo radical, ¿no? Primera Tesalonicenses también habla de esto. Capítulo 5.
Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Romanos 12, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos por otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal. Entonces, no insultamos cuando nos insultan, no golpeamos cuando nos golpean. Me gusta el juego de voleibol, cuando jugamos en la playa a veces, pero no debemos hacer eso en las relaciones, ¿no? Simplemente mandar el insulto por el insulto, el mal por el mal. Pero nota lo que dice Pedro y los otros escritores. No es simplemente que no tomes represalia. Eso es difícil ya, de por sí. Pero es también bendecir a aquellos que hacen el mal contra ti. Eso es increíble. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues lo haces por el Evangelio. Lo haces porque tienes un corazón nuevo. Lo haces porque Dios es el juez supremo. La venganza es del Señor. Lo haces cuando reflexionas en este hecho. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Él dio palabras de bendición en la cruz. ¿Cómo luce bendecir a aquellos que te maltratan y te ultrajan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así se luce. No debemos repagar la manera como nos tratan a nosotros. No debemos responder de la manera como nos hablan. La manera como seguimos a Cristo es bendecir. Ahora, estos versos y otros como eso han sido usados para cubrir y para defender el abuso. Esto es equivocado. Recuerda que Romanos 12 es seguido por Romanos 13, que es acerca del gobierno y el rol del gobierno en pagar y hacer justicia. Eso es diferente, ¿ok? Lo que Pablo y con lo que Pedro están hablando aquí es que cuando te insultan por tu fe, cuando te ultrajan, debes responder en bendición. Estás llamado a pagar el mal con bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación aquí? Dice, porque para esto habéis sido llamados. Dice, fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Ahora, esta herencia era la tierra prometida, pero sin embargo, aquí está hablando de nuestra herencia que nos espera. Ahora Pedro tiene en mente esta recompensa escatológica, una bendición eterna que vamos a recibir, que cuando somos maltratados en esta tierra, Dios va a juzgar y Dios va a recompensar. Y recuerda que en el Sermón del Monte, Jesús también ató ciertas actitudes con una bendición escatológica. Cuando dice, los mansos heredarán la tierra, los puros de corazón benditos, ¿no? Bienaventurados. Esa es la motivación que nos da. Ahora, los últimos versículos aquí dice, debemos bendecir cuando habla de una sociedad hostil. Ahora, haz las cosas que facilitan la pureza y la paz. Verso 10 al 12. Habla aquí del verso 34 y dice, el que desea la vida, amar y ver días buenos. Entonces dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, habla aquí de un discurso puro. Refrene su lengua. Sus labios no hablen engaño. Debemos apartarnos de ese tipo de actitud, de ese tipo de acciones. Apártese del mal y haga el bien. Nota, esas dos describen lo que una vida santa, cómo luce una vida santa. No es solamente apartarse del mal, es hacer el bien también. Un negativo y un positivo.
hacer el bien aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, 6 veces en Primera de Pedro. Pedro está preocupado en el aspecto externo de nuestra fe, que el pueblo de Dios debe ser un pueblo que hace el bien, que bendice. Y esto es una manera como reversamos algo del mal en el mundo, ¿no? Esta es la manera como el pueblo florece en la sociedad. Ahora, luego pasa de la pureza de discurso y de la vida a este aspecto de a buscar la paz, ¿no? Busque la paz y sígala, dice. Ahora, la pureza en otras partes están atada a el buscar la paz, ¿no? Jesús, por ejemplo, en Mateo 5 dice, bienaventurados los puros de corazón, y luego de eso dice, bienaventurados los que procuran la paz. O el verso que leímos en Romanos 12 dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Es claro que el autor de Hebreos dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el pasaje más descriptivo creo que es Santiago 3 y 4, pero aquí en el 3 en particular dice, versículo 16, por donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y habla de lo que es hacer la paz. Todo eso para decir que el primer paso para buscar la paz es mira tu propio corazón, examina tu corazón. Vamos a Cristo para renovar nuestro corazón y una vez que hemos examinado nuestro corazón podemos buscar la paz con otros. Todo nace de nuestro corazón. Y cuando mi corazón está cautivado por Cristo, cuando mi corazón está cautivado por el amor reconciliador de Cristo, es increíble cómo eso impacta mis relaciones. ¿Qué significa eso de manera práctica? Bueno, primero es buscar la paz con aquellos que tienes conflicto, pero antes de eso es el puro de corazón. Examina tu corazón. Saca la astilla de tu el palo que tienes en tu ojo, ¿verdad? Si tienes conflicto en tu hogar, he escrito un libro, por cierto, acerca del conflicto. Pero hablé de este libro y agarré información acerca de este libro, de un libro que se llama La joven pacificadora de Corlett Sandy. Y ahí está esta imagen que puedes ver de estos niños que están peleando y hay dos respuestas equivocadas. Puedes escapar y puedes escapar. Atacar es, bueno, chismear, pelear, etcétera. Escapar es correr, echarle la culpa, negar, etcétera. Ahora, trabajar ese conflicto significa, puede ser que busques ayuda para alguien que te ayude a resolver, o puede significar también simplemente dejar pasar el insulto. Nuestro mundo está lleno de conflictos y los cristianos debemos ser aquellos que buscan la paz. Mientras sea posible, dice Pablo, vive en paz con todos. Recuerdo leer el libro de Rosaria Butterfield y ella dice, ¿qué pasa cuando tienes a gente en tu casa con los que en realidad tienes mucho en lo cual estás en desacuerdo con ellos? Y ella dice, Marcos 9:50, ten sal en ti mismo y ten paz con todos. Es decir, no debes comprometer tus convicciones, pero hay una manera como puedes tener paz con todos. Esto es una virtud del cristiano al ser alguien que busca la paz. Lo último que hace Pedro aquí es cita del Salmo 34, recordándonos de los ojos del Señor
y del favor del Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, aquellos que son una nueva creación, que han sido declarados justos, que ahora quieren vivir una vida justa. Los ojos del Señor, eso significa el favor del Señor. ¿Por qué quieres vivir de esa manera? ¿Por qué quieres vivir de una manera que busca la paz y buscar estos aspectos? Bueno, porque queremos el favor del Señor. Eso no significa que tu vida va a ser fácil. De hecho, la próxima sección de la carta es acerca del sufrimiento. Pero eso significa que tienes el favor del Señor. ¿Y qué es mejor que eso? Y parte de ese favor es que oye tus oraciones. Sus oídos atentos a sus oraciones. Qué gran recordatorio que los oídos del Señor están abiertos a nuestras oraciones. El favor del Señor. ¿Qué mejor motivación hay que esa? Números 6:24 es como suena esto. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Eso es lo que yo quiero. En Hamilton, un musical, esta canción, ¿no?, que están cantando Jefferson y Hamilton tenía el favor de Washington, ¿no? Y debe ser chévere tener el favor de Washington, cantaban. Y bueno, nosotros podríamos decir debe ser muy chévere tener el favor de Dios, porque Dios está a nuestro favor, pero dice está en contra de aquellos que hacen el mal, y por eso tú puedes dejar la venganza en manos del Señor. Cuando tú eres maltratado, eso no nos gusta. Cuando tú eres insultado, eso no está bien. Entonces, ¿por qué vamos a bendecir? Bueno, una de las razones principales, como tú sabes, es que Dios va a ser el juez supremo sobre todos aquellos que hacen el mal. Y cuando sabemos eso, no tenemos que atacar en respuesta. Y estas son ilustraciones importantes que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Stephen en Hechos 7 narra la Biblia entera, apunta a la gente a Cristo y lo apedrean. ¿Y qué dice cuando lo apedrean? Padre, perdónalos. Está bendeciendo a medida que él está muriendo ahí. Y cuando está muriendo ahí, Saúl está viendo. Y eso tuvo un efecto increíble en Saúl, a quien llamamos Pablo. O Pablo y Silas en Hechos 16 son perseguidos. ¿Y qué hacen cuando están en la cárcel? Están bendiciendo a los prisioneros, cantando himnos y orando al Señor. Y uno de ellos, el carcelero, sale y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este tipo de actitud cambia a la gente. Este es el testimonio corporal de la iglesia, que tiene un efecto increíble en la gente y en el mundo del primer siglo, porque es tan contracultural. Y todo es posible por Jesucristo, aquel que nos ha dado el patrón para esto y nos da el poder para hacerlo. El patrón ya está puesto aquí en el texto, dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Y por su obra en la cruz y su resurrección, y nos da el poder y el Espíritu Santo para vivir de esta manera. ¿Cómo vives la vida cristiana en circunstancias no ideales? ¿Qué debemos saber? Bueno, Pedro nos dice aquí, cristianismo básico. Es bueno que volvamos y volvamos y volvamos otra vez. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad para estudiar. Haznos una iglesia que tiene unidad de mente, corazones humildes, que tengamos simpatía, que seamos caracterizados por un amor fraternal.
Sabemos que no podemos hacer esto si estamos preocupados con nosotros mismos. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponernos bajo la carga de los demás. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti. Oramos, Señor, que al ser insultado, al ser ultrajado, al ser perseguido, que tú nos des gracias, Señor, para no solamente no retaliar, no tomar represalias, sino, Señor, para bendecir también. No solamente, no porque ellos lo merecen, sino porque nosotros también sabemos que nosotros no merecemos nuestra salvación. Que Cristo nos amó cuando éramos enemigos. Ayúdanos a no olvidar eso, Señor, y que eso impacte cómo tratamos a otros. Gracias de nuevo por esta oportunidad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.